aplauso a nuestro Señor resucitado. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mi hermano y mi hermana, tenga la bondad de tomar asiento. Y vamos a continuar disfrutando de esa maravillosa palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes trajeron la Biblia hoy? No me levanten las manos, levánteme su Biblia. Diga conmigo con su mano, con la Biblia en mano, diga conmigo, esta es mi Biblia. Dígalo bien fuerte, esta es mi Biblia. Ella dice todo lo que soy. Dígalo fuerte, ella dice todo lo que soy. Todo lo que tengo como ciudadano del reino. Hoy voy, dígalo fuerte, hoy voy a recibir una vez más la santa, la bendita, la poderosa palabra de Dios que puede transformar mi vida. En el nombre de Jesús, yo creo en el poder de su palabra y creo que mi vida nunca más va a ser igual. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Mi hermano, yo le voy a invitar. Ha sido fascinante, les cuento, fascinante poder ver cómo Dios ha ido trabajando a lo largo de estos 2 días, de este día y medio que llevamos ya en este evento. Cómo Dios nos ha venido a traer a este lugar para decirnos de miles formas, no sé si usted lo ha sentido, para decirnos de 1000 formas que nos necesitamos levantar y andar en la fe, que necesitamos andar pidiéndole a Dios que creamos en Él para poder ver sus maravillas, sus prodigios, sus portentos. Tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que todos los días quiere sacarnos de nuestros labios, desde lo profundo del corazón, un wow. ¿Un qué? No somos chihuahuas. Él quiere sacarnos un wow. ¿Cómo es? Wow. Porque su palabra es sorprendente. Diga conmigo, mi Dios es sorprendente. Yo tengo un Dios que me asombra todos los días. Mire la persona que tiene la paz, mírela, no se asuste. Dios te sorprende también a través de tu hermano. Dios te sorprende también a través de tu hermano. Él es una maravilla de Dios para ti. Es un regalo de Dios para ti. Dios es sorprendente. Dios es sorprendente. Cuando Dios nos habla, siempre quiere más de nosotros. Diga conmigo, Dios siempre quiere más de nosotros. Porque Dios no se agota, mi hermano. En Dios siempre hay más. ¿Cuántos lo creen? En Dios siempre hay más. Siempre está retándonos todos los días. Todos los días. Yo también quiero compartir hoy una vez más del del Evangelio de Lucas. Porque Lucas, como les dije ayer, pienso yo que es fascinante leer el Evangelio de Lucas en cuanto a que nos revela quién es Jesús y cómo debe ser este camino de discipulado. Porque son los discípulos de Jesús que necesitamos experimentar constantemente el amor, el perdón, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, la sanidad de Dios. Escuchar constantemente ese levántate y anda, levántate y ve, levántate, toma tu camilla y anda. Porque nuestra fe se va amañada, porque nuestra fe se va opacando, porque nuestra fe se va apagando. Por tanta vicisitud, por tanta situación, por tanta complicación, por tanta preocupación. No crean, mis hermanos, que por el hecho de estar nosotros aquí enfrente de ustedes no tenemos problemas, no tenemos
tenemos luchas, no tenemos confrontaciones, no tenemos pruebas. Somos humanos. Y también nos toca todos los días ir a permear nuestra vida de los asombros de Dios en su palabra. El texto que quiero compartirles hoy está tomado del Evangelio de Marcos, como les decía, del capítulo Lucas. Marcos. ¿Yo dije Lucas? Sí. Discúlpenme. Era para ver si estaban despiertos. Marcos capítulo 6. Marcos 6. Versos 45 y siguientes. Un texto que hemos escuchado muchas veces. Jesús camina sobre las aguas. ¿Jesús qué? Camina sobre las aguas. Y como lo hemos escuchado tantas veces, yo quiero que primero nos metamos en el contexto del texto. Jesús viene después de haber mandado a sus discípulos a evangelizar. Ellos dicen los textos, versículos anteriores al versículo 45, nos dice que los apóstoles, que los discípulos de Jesús llegaron a contarle a Jesús todas las maravillas, el éxito de lo que fue su misión, de lo que habían hecho, las obras que habían hecho, lo que ellos habían visto en el trabajo misionero del Señor. Y dice la palabra que cuando llegaron ellos donde Jesús les dijo: vámonos a un lugar a comer algo y a reposar, a descansar. Y dice el evangelista Marcos que era tanto el trabajo que había que hacer. Digan conmigo, es mucho el trabajo que hay que hacer. Hermanos servidores, los que están acá sirviendo, digan conmigo, es mucho el trabajo que hay que hacer. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Todos los hermanos que se encuentran aquí, digan conmigo, es mucho lo que hay que hacer. Todos los que se sientan discípulos de Jesús, digan conmigo, es mucho lo que hay que hacer. Y llega y nos dice el relato que como había mucho que hacer, no habían tenido tiempo ni de comer ni de descansar. Entonces Jesús se retiró a un lugar en la montaña. Primero cruzaron el lago, y cuando llegaban a un lugar, después del lago, encontraron a una muchedumbre. Digan conmigo, muchedumbre. Y esta gente se conglomeró, quería oír otra vez la voz del Señor, quería otra vez, tenía necesidad, digan conmigo, tenía necesidad de oír la voz del Señor. Le surgía, y dice el texto sagrado que Jesús sintió compasión del pueblo, y ellos se sentaron plácidos a escuchar. Digan conmigo, a escuchar. Es hermoso ese verbo. En las Sagradas Escrituras es hermoso ese verbo. El escuchar es el verbo, inclusive, mis hermanos, bajo el cual se creó o se cimentó mejor toda la espiritualidad del pueblo judío. Shema Israel Adonai Elohim. Escucha, Israel, el Señor, el único tu Dios, Él es. Escuchar. Es tan importante, mis hermanos, escuchar. Porque cuando uno escucha al único y verdadero Dios, no hay otra forma que hacer que decidirse. Y cuando escuchamos la voz de Dios, el Señor trae propuestas para la vida, porque el Evangelio es una propuesta para la vida. Y necesitamos responder. ¿Saben? Después de que la gente escuchó,
viene la multiplicación de los panes porque la gente tenía hambre. Y dice el texto sagrado que después de la multiplicación de los panes, Jesús le dijo una vez más a los suyos: vayan, suban a la barca, suban a la barca. Y ya nos encontramos. Y nos dice Lucas, capítulo ¿qué? Perdón, Marcos, y nos dice Marcos, capítulo ¿qué? 6:45. Capítulo ¿qué? 6. Capítulo 6, verso 45. Nos dice que Jesús mandó a los apóstoles, a los discípulos, a que buscaran la otra orilla, y él se fue a orar. Se quedó orando. Él, que en la palabra de Dios conversaba con su Padre. Y yo me imagino a Jesús orando con su Padre. Padre, qué bien te portaste hoy. Mira cuán asombrosa fueron tus obras, Padre. Qué maravilloso fue tu actuar, Padre, hoy. La gente les ardía el corazón. Padre, cuida a esa multitud. Me imagino a Jesús diciendo esto. Cuida a ese pueblo tuyo que tú trajiste. Bendícelo, Padre. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes sus preocupaciones, Padre. Cuida. Una vez más, a través de lo que tú obras en nosotros, te los entregamos, Padre. Haciendo oración cada vez que yo salgo de un evento. Orar por cada uno de ustedes, por los que se acercan a uno, o los que no se alcanzan a acercar. Pero todos están ahí. ¿Por qué? Porque la obra del Padre, diga conmigo, la obra es del Padre. La obra es del Padre. Y a Él tenemos que entregarlo. A Él tenemos que entregarle sus vidas, porque no son para nosotros. Y dice la palabra que los discípulos se fueron al mar, al lago. El mar de Galilea o el lago de Tiberíades es el mismo. Es el mismo. El mismo. Mar o lago en el Nuevo Testamento es el mismo mar de Galilea, lago de Tiberíades. Y dice la palabra que ellos, estando mar adentro, digan conmigo, mar adentro. Estaban mar adentro. Cuando estaban mar adentro, Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Cuando ellos ya estaban mar adentro, después de que los discípulos habían estado minutos antes, ¿qué? Escuchando. ¿Qué estaban haciendo los discípulos antes? ¿Cómo? ¿Qué estaban haciendo los discípulos antes? ¿Qué estaban haciendo los discípulos antes? Y Jesús le había dicho que fueran mar adentro, que fueran a la otra orilla. Y cuando estaban mar adentro, Jesús estaba orando. Y cuando Jesús está orando, dice: bueno, Padre, muchas gracias, me voy a ir a donde los muchachos. Ya están allá, vamos a ver qué pasa, cómo nos asombro hoy. Porque a Jesús le gusta asombrar. ¿Le gusta asombrar? ¿Le gusta sacarnos siempre un wow? ¿Un qué? A Jesús le gusta asombrarnos. Hay dos cosas que yo quiero rescatar de aquí. Porque en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo y en el Lucas, encontramos que todo ha comenzado, inclusive Juan, ha comenzado en el mar de Galilea. Todo ha iniciado allí. Es en el lugar donde se forma, pero también donde la fe se ve confrontada.
Hay otro capítulo del Evangelio que nos dice que cuando Jesús llamó a Simón Pedro, lo encontró que estaba viviendo un momento de dificultad, porque había estado remando, tratando de pescar toda la noche y no había pescado. No había pescado. Y Jesús le dijo, después de que Simón había estado, ¿qué? Escuchando. Simón escuchó la voz del Señor que le dijo, hey, aléjate de la orilla y rema para. ¿Qué? Impresionante esto. Porque sabe que me dice y me hace acordar hoy a ustedes, mis hermanos. Ustedes que desde el día de ayer han estado viniendo aquí y que hemos estado como en la orilla, porque el Padre nos decía ahorita que el ciego Bartimeo estaba ¿en dónde? A la orilla del camino. Y es como si estuviésemos en la orilla del mar. Y ahorita la palabra nos está diciendo que ellos, por la voz del Señor, estuvieron para. ¿No me creen? Lea la palabra. Marcos capítulo 6, verso 46, si mal no recuerdo. 45, 46. Y esto me recuerda, mis hermanos, dos cositas. Uno, quien escucha la voz del Señor se siente inspirado por el Espíritu Santo de obedecer la voz del Señor. Del Dios que nos sorprende, del Dios que nos permite conocerle. Quien escucha la voz del Señor asume una actitud de respuesta inmediata. No se queda esperando como, ay sí, Señor, espérate, yo voy a ir a trabajar a ver si me dan permiso. Espérate, Señor, a ver si mi vieja me deja salir esta noche a evangelizar. No, quien escucha la palabra del Señor, la palabra de Dios que seduce, la palabra de Dios que confronta, la palabra de Dios que llama, me mueve a dar un paso. Diga conmigo, a dar un paso. Dígale a la persona que tiene la par, ¿está dispuesto a dar el siguiente paso? ¿Está dispuesto a dar el siguiente paso? Porque dice la palabra, mi hermano, mi hermana, que aquel que escucha la palabra se siente de tal manera seducido por la palabra, enamorado por la palabra, apasionado por la palabra, que no le queda otro. Como cuando uno está enamorado. Sí, mi amor. ¿No sé si les ha pasado eso? Que se enamoraron. Sí, mi amor. ¿Ah? Y obedece uno. Porque cuando uno conoce a alguien, se enamora. ¿Es cierto o no? Yo te hago una pregunta a ti en estos momentos. ¿Tú de qué te estás enamorando del Señor? ¿De lo que Él hace? ¿O del Dios que te inspira hablándote y después te muestra las maravillas? Es decir, aquel Dios que quiere que tú primero te deleites en Él para que Él después haga las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú de quién te estás enamorando? ¿Del Dios que te habla en su palabra? ¿O el Dios que te hace cosas? Cuando la palabra de Dios es pronunciada, mis hermanos, no queda otra cosa que obedecer. Diga conmigo, obedecer. Obedecer. Y aquí está una cosa que me enseña la palabra de Dios. Mi hermano, les voy a contar un secreto. Es un secreto. Espero que no salga de aquí, ¿verdad? Voy a aprovechar que el padre Mario en estos momentos está afuera. No se lo vayan a contar a él, porque es un secreto, ¿verdad? Sí. No se lo van a decir.
Pero mis hermanos, si ustedes no quieren recibir órdenes del Señor, fácil, no lo dejen entrar a su barca, porque cuando Él sube a la barca y pronuncia su palabra, Él da órdenes. El hombre. Hermanos, si usted no quiere obedecer al Señor, no permita que el Señor entre a su barca, a su vida. Porque cuando Él entra y tú le conoces a Él, te da órdenes, te saca de tu zona de confort, te dice levántate, de tu postración, levántate de tu tristeza, porque hoy ya no es viernes, el sábado pasó, hoy es día de resurrección, hoy es día de vida nueva, y el Señor está creando y haciendo una historia nueva contigo. Aleluya. El Señor está haciendo una historia nueva contigo y conmigo. Lo importante que es escuchar. ¿Saben? Esta palabra de Marcos capítulo 6 nos dice que ellos estaban mar adentro. ¿Dónde estaban? Y aquí viene una enseñanza muy bonita, mi hermano. Cuando tú te metes con el Señor, andas con Él, ya aventuraste tu vida. Dice la palabra de Dios que a estos hombres que estaban en la barca, mar adentro, un viento lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? De fuerza, empezó a hacer que las aguas se precipitaran más fuerte y más fuerte. Cuando en el momento más doloroso, que Jesús, que estaba ¿qué? Orando, dijo, voy a ir a sorprenderlos. Aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús apareció caminando sobre las aguas. Digan conmigo, Jesús caminó sobre las aguas. Pero los discípulos suyos no lo reconocieron. ¡Wow! Porque estos discípulos habían estado evangelizando, porque estos discípulos habían visto milagros, prodigios, habían visto la multiplicación de los panes. Y cuando llegó el momento de calamidad, cuando llegó el momento de dificultad, no reconocieron a Jesús. Dice la palabra que cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Un fantasma. ¿Saben, mis hermanos? Nuestra fe se puede volver acomodada. Se nos puede volver acomodada. Por eso es tan importante todos los días. Discúlpeme que lo vuelva a recalcar, pero es importante todos los días, diga conmigo, todos los días, tener la palabra de Dios en la mente y en el corazón. El mandamiento por excelencia, el mandamiento de mandamientos, lo vamos a escuchar ahorita en la Sagrada Eucaristía. El mandamiento por excelencia dice que es amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y para amar al Señor necesitamos escuchar siempre su palabra, porque si tú quieres conocer al Señor, tienes que ir a su palabra. Dice San Jerónimo, quien desconoce la palabra, desconoce a Jesucristo. Tú necesitas escuchar la voz del Señor para que en estos momentos, cuando venga la tormenta a tu vida, tú tengas la fe para decirle al Señor:
Señor, te estoy viendo como un fantasma en estos momentos. En esta situación de mi vida, te estoy viendo muy borroso. Quiero volver a creer en ti y escuchar la dulce, la tenue voz del Señor. Diga conmigo, tenue voz del Señor, dulce voz del Señor, preciosa voz del Señor, maravillosa voz del Señor, que me dice: tranquilícense, tranquilícense, soy yo, no teman. El Señor nos lo dice cuando vienen momentos de dificultad, cuando llegan los momentos de enfermedad que no entendemos sobre nuestra vida, cuando llegan los momentos quizás de desilusión. Resulta que en mi país, Colombia, hay gente que a veces, después de haber estado yendo a muchos grupos de oración, a muchos congresos de sanación, y no ven todavía el poder sanador del Señor, piensan que Dios se olvidó de ellos, y gracias a Dios solamente ocurre en Colombia. Pero allá la gente busca a los brujos, buscan a los medios, se refugian en el esoterismo, y otros abandonan su fe católica. Gracias a Dios eso ocurre solamente en Colombia. Entender que Dios, oiga bien esto, quien esté tomando apuntes, hágalo. Quien no, hágalo. Si no tiene su libreta de apuntes ahí, saque su smartphone, iPhone, y escriba eso. Pero no lo olvide: en Dios su ausencia es presencia, su tardanza es respuesta, y su silencio es palabra. Se lo vuelvo a repetir: en Dios su ausencia es presencia, su tardanza es respuesta, y su silencio es palabra. A veces Dios no responde como tú y yo quisiéramos, porque los planes que Dios tiene con nosotros son mucho mejores. La gente piensa que las Sagradas Escrituras se hizo para contarnos historias asombrosas, y no. Dios nos dejó su palabra para desde ella, aprender a conocerle a Él, y desde Él saber cuál es nuestra identidad. Y usted y yo somos sus hijos amados. Usted y yo somos su preocupación primera. Y Él sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos. Todos los días nos está asombrando. Por eso en Dios, mi hermano, mi hermana, su ausencia es presencia. Por eso en Dios su tardanza es respuesta. Por eso en Dios su silencio es palabra. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios es capaz de sacar del momento caótico de nuestra vida
muy bien el bien que necesitamos. ¿Cuántas personas, mi hermano, mi hermana, que pensaron que tener un hijo con síndrome Down, por ejemplo, era una maldición de Dios? Porque los hay. Conozco en personas que han sido abandonadas por sus padres porque nacieron enfermos. Conozco a personas que han sido rechazadas por ser diferentes. Pero Dios ha tenido un plan para ellos. Y por ejemplo, mi hermano y mi hermana, una enfermedad que llega a la vida de alguien puede ser una forma para que Dios una a la familia que estaba dividida, para que tú te acerques mucho más a Dios, para que tú veas la gloria de Dios de otra manera, no como tú quisieras verla siempre, sino como Dios quiere sorprenderte a ti.